Hola gente, hoy trataremos de explicar y resolver cuando tenemos alguna avería eléctrica que no carga la batería de nuestra moto. Este tipo de problemas eléctricos en una moto son posiblemente los más difíciles de solucionar incluso para los propios mecánicos, supuestamente especializados en ese área. Así que veremos algunos ítems fundamentales para tratar de ayudar porque han consultado mucho. Los síntomas en este tipo de problemas suelen ser una batería que se descarga incluso cuando está rodando la moto. Se puede descargar incluso cuando la moto está parada 2 o 3 días y queremos intentar arrancarla y ya no arranca con nuestro arranque eléctrico. Otro síntoma es que mientras vas rodando en la moto notas que las luces cada vez alumbran menos hasta que llega un momento que queda muerto. Se apagan completamente. Y otro síntoma es que la moto arranca, pero cuando enciende las luces se descarga la batería. Esos son algunos de los síntomas cuando tenemos fallos eléctricos. Eh, las partes involucradas en todo esto son el alternador, que es donde se genera la corriente. Este normalmente lleva 3 cables, generalmente son del mismo color los tres. El problema es que la tensión generada por el alternador no es constante, tiene picos. Y eso es admisible solo para algunos elementos eléctricos y electrónicos de precisión. Ni siquiera esta corriente del alternador es admisible para cargar una batería. Por lo tanto, debemos de convertir la corriente alterna en corriente continua. Es decir, debemos rectificarla. De eso se encarga el bloque de componentes electrónicos diodos llamado rectificador. El empleo de estos rectificadores es que nos permite utilizar alternadores en vez de dínamos para generar corriente continua. El rectificador regulador es el encargado de recibir la corriente alterna del alternador y transformarla en corriente continua. Los famosos 12 voltios de la batería. Que realmente da algo más de 12 voltios y sirve para cargar la batería, alimentar el sistema eléctrico de nuestra moto mientras rueda. De eso se encarga nuestro rectificador y a su vez regulador. Es un componente normalmente de aluminio que allí adentro tiene varias piezas como son diodos y condensadores. Lo segundo que actúa en todo esto es la batería, la que conocemos todos. Y hay poco que decir sobre la batería, simplemente almacena electricidad y cuando realmente trabaja es a la hora de arrancar la moto. O cuando está parada y encendemos las luces o algo similar. Allí es cuando entra a trabajar nuestra batería. ¿Cómo detectar cuando hay una falla? Vamos a describir con sencillez cómo hay que proceder. El sistema es universal, normalmente son casi el mismo en todas las motos sin importar el modelo o cilindrada. Lo primero que hay que comprobar es el alternador. No es usual que falle el alternador, que es donde se genera la corriente. Y si lo hace, esa pieza es la más cara de toda en el sistema que estamos analizando. Normalmente tiene 3 cables, como dijimos hoy. Suelen llevar un conector intermedio antes de llegar al rectificador. Hay que comprobar que todo esté bien allí, seguir los cables para comprobar que no estén pelados, que hacen masa y que no estén sulfatados. Podemos usar un polímetro
o algún aparato de medida para medir la tensión que hay allí en esos tres cables. El polímetro nos permite diferentes cosas: tensión alterna, tensión continua, amperios o resistencia. Hay que seleccionar la tensión alterna AC en un modo mínimo de 20 o 50 voltios, si tiene para marcar eso. Encender la moto y ir midiendo todas las combinaciones posibles de los tres terminales, o sea, el cable 1 con el 2, el cable 1 con el 3, el cable 2 con el 3. En todas las combinaciones debemos de tener tensión. Según aceleremos la tensión debe subir también, ya que estamos generando más electricidad. Si hay corriente, lo más seguro que el alternador esté bien. Aunque para saber a ciencia exacta si está bien, habría que medir con alguna carga de consumo tras el alternador y constatar que arroja el voltaje indicado por el fabricante, ¿no? Pero no es suficiente prueba dentro de lo que se llama en forma casera. Podemos comprobar lo apropiado. Lo apropiado debería ser medir la resistencia con la moto apagada entre los cables. Debería dar una medida que normalmente viene en el libro de taller del modelo de moto. También es conveniente medir la resistencia entre cada cable y masa. O sea, ponemos en resistencia, tocamos con una punta positiva del tester el cable y con la punta negra del tester en masa, y todos deberían tener algún tipo de resistencia. La resistencia que hay entre cada cable y el alternador y masa no tiene que... Si hubiera resistencia indica que el alternador está funcionando mal, o la bobina. Debería no marcar nada, no tiene que haber resistencia. Si la hay, es que el alternador está fallando, que está roto, que está averiado. Recuerden que eso es cuando medimos resistencia con la moto apagada. El siguiente paso es comprobar el rectificador. Para eso colocamos bien el conector del alternador con el rectificador. Arrancamos la moto. Una vez funcionando, soltamos el cable de masa de la batería. Si la moto se apaga, lo más seguro es que el rectificador esté averiado. Como hemos explicado una vez, la moto, estando encendida, debería autoabastecerse con electricidad a través del alternador y el rectificador. Si desconectamos la masa de la batería y la moto se apaga, solo puede significar que la moto se alimenta eléctricamente de la batería y que esta no está generando la energía que precisa. ¿Cómo arranco la moto si no tengo batería? Bueno, allí hay un problema. Lo que tenemos que hacer es cargar la batería externamente de alguna forma. Otras averías eléctricas o causas de la misma son cables pelados que hacen masa. Son ese tipo de avería jodida, muy difícil de detectar y de descubrir, ya que hay que hacer un seguimiento del cableado eléctrico. Otros posibles causas, la batería en mal estado. El sistema de carga está bien, pero la batería simplemente ha llegado a su fin. Eso relativamente es más fácil de detectar si la batería, después de rodar más de una hora totalmente desconectada de la moto, se descarga en poco tiempo. La batería está fundida, no sirve. Antes de comprobar que el sistema de carga de electricidad de una moto está bien, como ya hemos descrito también, si la batería sospechamos que está mal, basta con fijarse si con la moto encendida, cuando aceleramos, las luces suben de intensidad. Si es así, el sistema está bien y el problema es la batería. Así que bueno, son problemas complicados que son complicados para los mismos eléctricos especializados
y hay que tener mucha paciencia. Espero que les sirva. Cualquier cosa consulten.